¿Por qué están desapareciendo los centros comerciales en Estados Unidos? Más de la mitad de todas las tiendas departamentales en centros comerciales cerrarán a finales del 2021. En 2011, las grandes tiendas departamentales en Estados Unidos empleaban a 1.2 millones de empleados en 8.600 tiendas, según estimaciones de la firma de investigación ibisworld.com. En el 2020, solo quedan 700.000 empleados en ese sector, trabajando en aproximadamente 6.000 ubicaciones. En 1956 se produjo un flechazo amoroso entre Estados Unidos y un invento que vio la luz en el estado de Minnesota. Ese año, en la ciudad de Edina, abrió el Southdale Center, edificación que marcó el inicio de una nueva revolución americana. La novedad del edificio era que estaba totalmente cerrado, climatizado y lleno de tiendas, un concepto que cambiaría el modo de comprar y la propia vida social de las ciudades estadounidenses a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Los centros comerciales se extendieron como un reguero de pólvora por todo el territorio de Estados Unidos, convirtiéndose en un ícono de la vida comercial y cultural del país. Las grandes tiendas departamentales que se instalaban en los centros comerciales garantizaban un flujo de público que aseguraba ventas para todos, y los centros comerciales y las tiendas por departamentos se convirtieron en los reyes del mercado minorista. Pero llegó el comercio online y las grandes tiendas departamentales y los centros comerciales han sido los principales damnificados, con cierres de tiendas y de centros comerciales en unas cantidades inimaginables hace pocos años. ¿Podrán los centros comerciales reinventarse para seguir siendo el punto de encuentro en muchas ciudades? ¿O estos íconos culturales del siglo XX morirán, dejando un enorme vacío? ¿Cómo podrá llenarse el vacío que dejen los centros comerciales? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El comercio electrónico y la crisis de salud están liquidando los centros comerciales. Durante la época de oro de los centros comerciales, grandes tiendas como Sears, Macy's, JCPenney u otras grandes tiendas departamentales sirvieron de gancho para que cientos de minoristas se apresuraran a montar tienda en el mismo mall. Las grandes tiendas departamentales eran las anclas. Actualmente, cunde el pánico en el sector minorista estadounidense, debido a que los cierres de grandes tiendas departamentales están convirtiendo a muchos centros comerciales en desiertos. Ya a nadie le gusta alquilar un local en un mall fantasmal, lleno de puertas cerradas. Sears declaró la bancarrota en 2018 y Macy's, JCPenney, Nordstrom, Lord & Taylor y Neiman Marcus también están cerca de la quiebra. En 2019, los especialistas del sector minorista e inmobiliario no esperaban nada bueno en el futuro para los centros comerciales y las tiendas por departamentos en Estados Unidos. Creían que entre un 30 y un 50% de los centros comerciales existentes estaban condenados al cierre para 2030. Pero eso fue en 2019 y desde entonces, las perspectivas han tenido un cambio dramático por la crisis mundial de salud. Actualmente, se cree que ese 30% o más de cierres previstos a mediano plazo se producirán en este mismo año de 2021. En Estados Unidos hay en funcionamiento unos 1.000 centros comerciales climatizados, que son clasificados en A, B, C y D, según su potencial para generar ventas. Los centros comerciales tipo A son los que más producen, y los A++ pueden generar ventas de hasta $1,000 por pie cuadrado. Un centro comercial C genera unos $320 por pie cuadrado. De los 1.000 centros comerciales estadounidenses en operación, unos 380 son de los tipos C y D, y estos son los que están en mayor riesgo de apagarse. Sencillamente, las ventas que generan no alcanzan para pagar el alquiler y los costos de funcionamiento. Pero incluso hay centros comerciales de gama más alta que están en peligro de cierre. El 60% de los centros comerciales estadounidenses están anclados en grandes tiendas departamentales, y la debacle que se está produciendo en este sector podría convertir muchos centros comerciales en espacios vacíos. Nace un ícono estadounidense, el centro comercial. En 1956, la ciudad de Edina, Minnesota, alumbró un moderno símbolo estadounidense. Ese año abrió el Southdale Center, primer centro comercial totalmente cerrado y climatizado en Estados Unidos. Antes de ese, hubo muchos lugares en el mundo que podían recibir el estatus de centro comercial.
Uno de los primeros de la historia fue el mercado de Trajano, en la antigua Roma. Igualmente, los grandes bazares de Damasco, Estambul y otras ciudades asiáticas fueron inmensos centros de comercio. El primer edificio de propósito comercial construido de forma parecida a nuestros centros comerciales fue el Gostiny Dvor de San Petersburgo, abierto en 1785, con 56.000 metros cuadrados y 100 locales. Pero estos centros comerciales antiguos adolecían de una falla para el hombre del siglo XX. Estaban en la intemperie en muchos sectores y el clima era natural. Si llovía, había que correr a refugiarse en algún lugar y si hacía frío o calor, había que soportarlos. La gran novedad que trajo el mall de Edina fue el confinamiento de los espacios comerciales mediante una climatización controlada. Ya nadie tenía que echar a correr con su rol de canela si empezaba a llover o ver cómo su helado se le derretía si hacía demasiado calor. Y todos los negocios estaban cerca, por lo que no había que hacer largas caminatas. Minnesota es un estado de gélidos inviernos, y los jóvenes contemporáneos con Elvis Presley encontraron en el espacio cerrado del Southdale Center un alivio para el clima y el aburrimiento. A la inauguración del centro comercial construido en Edina por el arquitecto judío austriaco Victor Grahn asistieron unas 40.000 personas. El nuevo concepto inmobiliario y comercial empezó a extenderse, comenzando una revolución cultural al modo estadounidense. Estados Unidos se había enamorado a primera vista del centro comercial. Más de 60 años después, este ícono norteamericano se tambalea, víctima de las masivas compras online, los gustos cambiantes de los consumidores y su incapacidad para adaptarse al cambio. El declive está siendo acelerado y mientras decenas de viejos centros comerciales esperan la muerte, impávidos, los nuevos desarrollos tratan de reinventarse para adaptarse mejor a las necesidades del público. El rey del comercio minorista. Al reunir a decenas o cientos de minoristas en un solo lugar, los centros comerciales dieron algo que las calles comerciales no podían ofrecer: cercanía y comodidad. Antes del centro comercial, para comprar unos pocos artículos, a veces había que caminar a la intemperie varios centenares de metros por las calles comerciales del centro de la ciudad. Los centros comerciales permitieron comprar muchas cosas en ambientes agradables, sin tener que andar demasiado por calles atestadas de vehículos y transeúntes. A medida que se fueron desarrollando nuevos vecindarios en unos suburbios cada vez más alejados del centro de las ciudades, la popularidad de los centros comerciales solo creció. En pocos años, se convirtieron en la principal institución urbana y en un elemento omnipresente en el paisaje cultural de la vida suburbana. Todavía a finales del siglo XX, parecía que los centros comerciales seguirían siendo los reyes imbatibles del comercio minorista. Pero en 1994, Jeff Bezos fundó Amazon y en menos de 20 años el comercio en línea consiguió apabullar a las ventas al menor, hasta poner en duda la viabilidad de un rey que parecía que reinaría para siempre. Ahora el tambaleante monarca recibe el tiro de gracia a través de un virus. Los centros comerciales habían abatido a las calles comerciales. Un grave problema con los centros comerciales ha sido su impacto negativo en el paisaje urbano, conformado a través de siglos en muchas ciudades. El propio Victor Grahn, señalado a menudo como el padre del centro comercial, dijo en una entrevista en 1978 que renunciaba a esa paternidad. Grahn expresó crudamente: "Me niego a pagar la pensión alimenticia por esos bastardos desarrollos. Destruyeron nuestras ciudades". Muchos centros comerciales resultaron arquitectónicamente desastrosos para gran cantidad de comunidades. Según palabras del urbanista Robert G. Gibbs, la primera generación de centros comerciales construidos entre mediados de los años 50 y mediados de los 60 devastó pueblos pequeños. Las principales víctimas de los centros comerciales fueron las tiendas minoristas que operaban en las calles comerciales. Después de tener más de un 80% del mercado, la participación de estas ajetreadas vías en el comercio minorista se redujo a un 5% con los centros comerciales. Muchos centros comerciales del centro de las ciudades cerraron, pero las calles comerciales nunca recuperaron el mercado que habían perdido. Un modelo de negocios que ya no funciona. La desaparición de los consumidores de los centros comerciales tiene también mucho que ver con el modelo de negocios que impulsó a este sector durante largo tiempo, un concepto que carece de sentido en el entorno comercial actual y futuro. La arquitectura tradicional de los centros comerciales se basó por mucho tiempo en unos largos pasillos interiores que conectaban dos extremos en los que se situaban dos negocios anclas. Se suponía que la mayoría del público iba al centro comercial por la tienda ancla y luego echaba un vistazo a los negocios más pequeños, situados a lo largo de los pasillos. Poco a poco, los centros comerciales empezaron a experimentar con diferentes arquitecturas.
formas y tamaños, pero manteniendo la premisa fundamental de los negocios anclas, generalmente unas grandes tiendas departamentales o un gran supermercado. Obviamente, los grandes negocios tenían un poder de negociación enorme sobre los desarrolladores de centros comerciales. Eran la atracción principal y exigían menores tarifas de alquiler y una ubicación favorable de los estacionamientos. La popularidad de las tiendas anclas beneficiaba a los minoristas pequeños, pero cuando algún gran almacén cerraba en un centro comercial, podía desencadenar una luz de cierres entre los comercios chicos. Ahora que las grandes tiendas departamentales se están tambaleando por la intensidad que ha cobrado el comercio en línea, arrastran en su caída a muchos centros comerciales. Los cierres de tiendas Macy's, Sears, JCPenney y otras marcas se anuncian por cientos de ubicaciones. Y la cruda realidad es que los espacios que dejan vacíos en los centros comerciales resultan muy difíciles de llenar. Para comenzar, muy pocos minoristas actuales necesitan el espacio que ocupa una tienda por departamentos tradicional. El cine no es una opción para muchos centros comerciales, debido a que ya tienen uno. Además, la crisis mundial de salud también ha golpeado ferozmente a los cines. La superpoblación de centros comerciales. La espada que amenaza el cuello del sector de centros comerciales tiene que ver también con la gran cantidad de centros comerciales que se construyeron durante la segunda mitad del siglo XX. El número de centros comerciales superó la cantidad que la economía razonablemente podía sostener, y ahora están viviendo una etapa natural de extinción. Muchos de estos centros comerciales estaban condenados a desaparecer en una economía no tan digital como la que tenemos. Pero incluso a finales de los años 90, si le decías a los desarrolladores de centros comerciales que el comercio en línea pintaba como una seria amenaza para sus negocios, se reían de ti. Ahora, el simple hecho de tener una amplia selección de tiendas ya no alcanza para atraer público a los centros comerciales. Hay quienes opinan que aún queda espacio para los centros comerciales que se organicen con una selección de negocios que convierta el hecho de visitarlos en algo que valga la pena. Los centros comerciales que pueden atraer a personas de todas las edades y proporcionar experiencias mucho más de las compras tradicionales tendrán posibilidades de sobrevivir. Ya no tiene sentido que las tiendas de los centros comerciales ofrezcan productos que se pueden comprar online, más cómodamente y a menor precio. Las compras en línea proporcionan a los consumidores una inagotable cantidad de oportunidades, desde la seguridad de sus hogares, y los centros comerciales no pueden hacer nada contra eso. Si desean sobrevivir, los centros comerciales deben orientarse en una dirección diferente, apartándose de las compras comunes y haciendo una propuesta que dé más valor a los consumidores. Las grandes tiendas departamentales arrastran en su caída a los centros comerciales. La caída de las grandes tiendas departamentales, los antiguos reyes del comercio minorista, tiene una responsabilidad estelar en la crisis de los centros comerciales. Las grandes tiendas departamentales permitieron a la clase media del siglo XX la posibilidad de vivir el sueño americano. Estas tiendas por departamentos eran la puerta de acceso a las tendencias de moda, mobiliario y artefactos para el hogar que antes estaban reservadas solo para los más ricos. El hecho de ofrecer, a precios asequibles y bajo un solo techo, toda una colección de marcas de prestigio hizo que las grandes tiendas departamentales acompañaran a la población en su migración a los suburbios. Lo hicieron como principales inquilinos de la infinidad de centros comerciales que surgieron por doquier durante la segunda mitad del siglo pasado. En esa condición, jugaron un rol fundamental en la idea de compras como actividad social en la cultura de la clase media estadounidense. Las grandes tiendas departamentales fueron también un pivote para el trabajo de la mujer fuera de casa. La mayor parte del personal de atención al público era femenino, y muchas de estas mujeres desarrollaron una carrera gerencial comenzando desde abajo. Actualmente, en todo Estados Unidos, las grandes tiendas departamentales se están redimensionando o cerrando sus puertas. Entre 2011 y 2020, el número de ubicaciones ha disminuido de 8.600 a 6.000, y el problema apenas está empezando. Estas reducciones o cierres han costado 500.000 de empleos. Varios factores han colocado a estos antiguos gigantes del comercio minorista en las salas de terapia intensiva o al borde de la muerte, poniendo incluso a los más vanguardistas a sudar frío. En el pasado, fueron casi la única manera de acceder a las marcas que la amplia clase media estadounidense deseaba comprar. Con el auge de Internet, cada marca tiene actualmente sus propias plataformas digitales de ventas, y las grandes tiendas departamentales han perdido el que era probablemente su principal atractivo.
Amazon lideró el auge del comercio electrónico, y muchas marcas que antes llegaban a los compradores a través de las tiendas por departamentos, ahora tienen su propia conexión particular con el público, una situación a todas luces irreversible. Entretanto, la mayoría de las cadenas de tiendas por departamentos leyeron erróneamente las barajas del futuro y persistieron en una equivocada estrategia de expansión al modo tradicional. Si hubieran invertido en estrategias de comercio electrónico y de diferenciación comercial, quizás estarían en otra situación. La redistribución de los ingresos en Estados Unidos desde la recesión de 2007 ha sido otro factor que ha contribuido a la situación precaria de las grandes tiendas departamentales. Mientras los ingresos han subido en las clases media alta y alta, la clase media, que es el gran sostén de las grandes tiendas departamentales, ha bajado. Como consecuencia, la clase media comenzó una migración hacia las cadenas que venden marcas conocidas a precios de ganga, dejando huérfanos de clientes a las grandes tiendas departamentales. Un declive difícil de detener. La quiebra de Sears en 2018, una cadena construida a imagen y semejanza de la clase media de Estados Unidos, es un símbolo del declive de las grandes tiendas departamentales. Pero incluso grandes tiendas departamentales dirigidas a clientes más acomodados tampoco se salvan de la debacle del sector. Tiendas de alta gama, como Lord & Taylor, Barney's New York y Neiman Marcus, también se han declarado en bancarrota. En el mejor de los casos, el futuro de las grandes tiendas departamentales es sombrío y seguirán uniendo una mala fortuna a la de muchos centros comerciales de los que fueron ancla en el pasado. No existen fórmulas mágicas para lograr que la prosperidad retorne al sector de las grandes tiendas departamentales, y lo único que pueden hacer de inmediato es redimensionarse hacia abajo para reintentar sobrevivir. Para las grandes cadenas a nivel nacional como Macy's y Nordstrom, esto significa menos tiendas y más inversión en comercio electrónico, potencialmente combinadas con otras estrategias para aminorar los mayores costos en la logística de despachos. Por ejemplo, puntos de recogida más pequeños para los pedidos en línea que compensen los costos de envío. Macy's también planea probar con tiendas más pequeñas que no estén instaladas en centros comerciales, en un esfuerzo por desvincular su suerte de estos espacios en los que el infortunio está llamando a la puerta. Impacto mucho más allá del empleo. Las comunidades que se han beneficiado de las grandes tiendas departamentales que están cerrando tienen ahora una cascada de desafíos. Muchas comunidades de los suburbios han tenido en el centro comercial su punto de encuentro social y ahora deben buscar formas de suplir esa carencia. El cierre de las grandes tiendas departamentales y de los centros comerciales marca un punto de inflexión en la manera de consumir, pero es también un fenómeno con consecuencias tanto económicas como sociales y culturales. Algunos gobiernos locales, como el de Bartlesville, en Oklahoma, están tomando medidas para tratar de mitigar el impacto que el cierre de los centros comerciales está teniendo en los pequeños minoristas que quedan en el aire. ¿Tienen futuro los centros comerciales? Algunos especialistas estiman que para muchos centros comerciales, la única opción es la demolición y la construcción de una nueva edificación, más alineada con los intereses del público. Este nuevo concepto del centro comercial es visto como un espacio mixto, en el que el comercio minorista se reduce hasta un nivel adecuado. Esto podría significar una disminución de hasta un 90% en el espacio típicamente comercial. De hecho, bajo esta premisa, el nombre de centro comercial ni siquiera tendría sentido. Estos espacios mixtos en los que convivan zonas comerciales con residenciales, educacionales, comunitarias y de otra índole, a las que puede llegarse prescindiendo del automóvil, podrían ser el futuro de muchos centros comerciales clásicos. En la medida en que pueda prescindir del automóvil, el espacio mixto será más sostenible. Los expertos estiman que estos desarrollos podrían ser rentables porque los compradores estarían dispuestos a pagar una prima por vivir en un lugar más conectado. Si bien los centros comerciales que se extingan podrían revivir como espacios de uso mixto, los centros comerciales que sobrevivan no necesariamente lo harán sin cambios. Las compras en línea han acabado con la ventaja de los centros comerciales de atraer público en masa, pero la opción del espacio mixto puede que sea la cura, tanto para los centros comerciales más viejos y en plena crisis, como aquellos que aún lucen más sólidos. ¿Has dejado de ir a un centro comercial que frecuentabas porque fue cerrado o porque has perdido interés en lo que ofrece? La lección que deja la crisis de los centros comerciales es que el mundo digital lo está cambiando todo, y más vale prepararse a tiempo para no resultar arrollados. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales,
Sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer. Porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué están desapareciendo los centros comerciales en Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.